capítulo 14, ¿lo tiene? Lo ponemos acá en multimedia. Verso 51. Bueno, el título que tenemos en las Biblias es bastante elocuente, ¿no? Dice, el joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Permítanme en esta noche comentarles un poquito del pasaje. Son esos pasajes que están en la Biblia, como tantas otras historias, que uno se pregunta frente al pasaje, ¿para qué está esto acá? ¿Cuántos se preguntan a veces con algunos textos de la Biblia? A ver, no podemos decir así de toda la Escritura, porque obviamente que es meritorio cuando Jesús sana a un ciego, ¿verdad que sí? Es sumamente exaltador para Dios cuando Dios hace un milagro, hay cada expresión en la Biblia que nos deja asombrados. Ella está llena de contenidos de sabiduría, de inspiración y de tantas cosas, pero cuando uno lee estos textos dice, ¿para qué está? Y yo creo que nada en la Escritura está al azar, nada está tirado a la suerte o porque a alguien se le escapó la pluma y puso algo privado, algo desubicado. Yo creo que cada cosa tiene una razón de ser. Obviamente por eso es la palabra de Dios, bendita por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué verdad es que al leer este texto en forma literal, nosotros no encontramos otra cosa que una historia de trastienda, una historia de intimidad, una historia doméstica, que decimos, ¿quién era el joven primero? ¿Qué hacía de noche? ¿Por qué estaba cubierto con una sábana? ¿Por qué lo prendieron en medio de la noche y él huyó desnudo? Claro, cuando uno analiza el contexto, vemos que Jesús está siendo en sus últimas horas perseguido, atrapado, su círculo afectivo, su círculo íntimo lo había traicionado, como dice el contexto. Aquí Jesús está ya camino a la sentencia, a la cruz, como todos nosotros sabemos. Y parece que en ese devenir de la situación que lo estaba comprometiendo a Jesús, la gente con palos, la bulla de la noche, algo fuera de lugar, un gentío gritando, crucifíquenlo, y seguramente algunos otros improperios, hizo que mucha de la gente que estaba en la ciudad se despertara, atisbara por las celosías de las ventanas, seguramente corrían las cortinas. ¿A quién llevan ahí? El escándalo, la noche, el griterío, las antorchas, ¿pueden ubicarse en la escena? Y parece ser que que Marcos relata un episodio que a otros evangelistas se le escapó de la pluma. Un joven, nada más y nada menos, como cualquiera de nosotros. ¿Perdón? ¿Está bien que me incluya? Dice, cierto joven le seguía, el cuerpo cubierto con una sábana. Vale decir que entonces, déjeme darle rienda suelta a mi imaginación, que viendo que llevaban un delincuente por la calle, lo pudo más la curiosidad al joven que, como pudo, salió de la cama, manoteó lo que tenía, se puso una sábana y salió a ver qué era lo que ocurría. Y comenzó a seguir la multitud para tratar de descifrar a quién era que estaban arrestando. Pero claro, cuando vieron quién era este joven y a quién estaba siguiendo, aparentemente los soldados romanos lo atraparon pensando que era un discípulo de Jesús. Pero este joven escurridizo, cuando lo atrapan, se les escapa de las manos. ¿Y qué queda en las manos del soldado romano? La sábana. Pero lo peor de todo es que le escapa. Qué bochorno, ¿verdad? No me hubiera gustado estar en el lugar de este joven. Por eso es que aparece como con un cierto
anonimato. No se dice su nombre, no se da a conocer quién era. Después lo vamos a ver. Pero déjenme decirle en forma así sencilla y escueta como lo presenta el pasaje, que cuando nosotros leemos está bien, es una historia dentro de tantas otras cosas que acontecieron en el entorno de lo que fue esa noche tan trágica para Jesús. Pero si nosotros le damos una aplicación figurada a este pasaje y lo interpretamos bajo la figura y bajo el simbolismo de la redención, vamos a encontrar una riqueza extraordinaria. Existen 4 palabras claves en este texto que nos ayudan a comprender un poco más la escena. Fíjense, síganme por favor, verso 51. Pero cierto joven le seguía. Digan conmigo, seguirle. Es una palabra clave, presten atención, seguirle. La otra palabra clave es cubierto. Digan conmigo. La tercera palabra clave sería huir. Y la cuarta palabra clave que yo encuentro, que analicé el pasaje y descubrí, es desnudo. ¿Sí? Ahora, vamos a describir un poquito cada palabra. ¿Qué significaría seguirle según este contexto? Bueno, es un término que se repite a lo largo de toda la Escritura y siempre en relación del hombre con Dios. De Génesis a Apocalipsis, la palabra seguir o seguirle es una palabra que se repite siempre en función del hombre con Dios, porque es a eso a lo que Dios nos llamó. Para eso fuimos creados, para seguir a Dios, para caminar con Él. El primer hombre de la Biblia que aparece en el libro de Génesis es Enoc. Dice, y Enoc caminó con Dios. Así que vale decir que la palabra seguir o seguirle es una palabra netamente bíblica y con una composición necesaria para la vida cristiana, pero también encontramos la otra palabra clave que es cubierto o cubierta. Era la tapa del propiciatorio, aquella caja donde estaban los querubines en el tabernáculo, lo que llamamos comúnmente el arca. Pero déjeme decirle que cubierto es, en el sentido contrario de la palabra, la condición en la que se encuentra el hombre sin Dios, carente, falto de todo. Si la Biblia nos habla de que somos cubiertos es porque algo nos faltó. También una palabra que aparece a lo largo de toda la Escritura. La tercera palabra que aparece a lo largo de toda la Escritura y que es una palabra clave aquí en el texto es huir. Y alguien que no puede hacerle frente a alguna situación es quien huye, alguien que escapa de la vida. Escapa por temor, escapa por inhibición, escapa por timidez, escapa por vergüenza, escapa por complejos. El hombre vive escapando de Dios. Y para hacer corto esta introducción o estas palabras claves, la palabra clave número 4 es desnudez. ¿A qué llamamos desnudez? Vale decir que la etimología de la palabra es gimnasia. ¿Cuántos sabían esto? La palabra griega, gimnasia, significa desnudo. Haciendo mérito a aquellos atletas que en la Grecia o greco-romano, en los atletas, los deportistas, cuando hacían alguna disciplina, la hacían netamente desnudos. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben eso? Desde allí se toma la palabra gimnasia, significa desnudo, pero en el contexto bíblico o en el entorno que lo estamos desarrollando, desnudez significa exponer lo íntimo, muy común hoy en nuestra sociedad, en nuestros programas de televisión. Desnudez significa exponer lo íntimo, develar lo privado, perder el pudor por la dignidad y cosificar nuestro respeto, el respeto que tenemos que tener por nosotros mismos. Vulnerarlo, exponerlo, dejar que otros invadan esa privacidad que tenemos. Qué verdad es que este joven le seguía cubierto, desnudo,
huyó. Son palabras que nos ayudan a entender el entramado de por qué fue puesto este versículo allí. Pero mi segundo punto, quiero que vayamos al verso 52. Dice, mas él, este joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Y déjenme decirles en esta noche, chicos, que existe un paralelismo extraordinario entre este episodio y el de Adán en el huerto del Edén. Ya que en Génesis capítulo 3, del verso 6 al 10, es donde se relata la desobediencia del hombre. Allí todos que conocemos Biblia aquí sabemos que la mujer fue la que incitó al hombre a comer del fruto del bien y del mal. El hombre come juntamente con ella, sabiendo que de ese fruto no podían comer, que era un fruto prohibido, y dice que a partir de comer el fruto fueron abiertos sus ojos. Y conocieron, dice la Escritura, que estaban desnudos. Por eso es que digo, y soy recurrente en esto, hay un paralelismo extraordinario entre lo que vivió este joven, su desnudez, huir, y lo que le pasó a Adán en el huerto del Edén. Mientras Adán obedecía, escuchen esto, entre paréntesis, seguía a Dios, estaba arropado, cubierto con su gloria. Porque si bien es cierto que Adán, cuando fue creado junto con Eva, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban de sí mismo, cuando cierra el capítulo 2 de Génesis, cuando caen y sus ojos son abiertos, ¿por qué se avergüenzan? Porque al desobedecer el hombre se desconecta con Dios, rompe la relación con Dios. Ahí el hombre queda confinado y recluido solamente a lo terrenal, a su naturaleza baja o caída, y ahora sí pueden distinguirse y pueden verse ya con un sentido contrario de la conciencia. Lo que antes era inocencia, ahora es responsabilidad. Mientras Adán estaba en comunión con Dios, él podía estar desnudo, pero no se avergonzaba, porque la gloria de Dios, dice la Escritura, cubría su desnudez. A mí siempre me llama poderosamente la atención, y como papá hablo en el rol de papá, y habiendo criado 2 hijos, varoncitos, y yo siempre me llamó poderosamente la atención cómo los chicos cuando tienen cierta edad y son chiquitos y andan en pañales o andan desnuditos y andan recién queriendo a empezar a hacer sus necesidades solitos, ellos no tienen ninguna vergüenza. Pueden salir corriendo sin pañales, sin ropita, y ellos no se avergüenzan. ¿Por qué? Porque están en un estado de inocencia. Y porque no ven sus genitales ni nada con el doble sentido. ¿Me están siguiendo? Decía el de al lado, vos también anduviste así alguna vez. Pero cuando uno después ya tiene cierta edad, uno ya dice, no mamá, poneme algo. Ahora, fíjense en cómo el hombre era como un niño entonces en este caso, ¿verdad que sí? Y esto lo hablo con la pureza de mi corazón, tratando de graficar lo que el hombre era cuando estaba en relación con Dios y cómo el hombre es cuando rompe su relación con Dios. ¿Me están siguiendo? El hombre estaba arropado de la gloria porque estaba la inocencia. Fíjense en nosotros hace un momento aquí. Soy amante de tu presencia, decíamos, así decía el coro, ¿no? ¿Digo bien? Y adorábamos con la mano levantada, los ojos cerrados, y no nos avergonzamos de lo que hacemos. Si viene una persona de la calle, por ahí se inhibe y le da vergüenza, pues ¿a quién están adorando? Porque ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué nosotros no tenemos esos prejuicios? Porque delante de Dios estamos desnudos, ¿verdad que sí? Y lo hacemos con toda la pureza del corazón y con toda la inocencia. Ahora, qué verdad es que mientras le seguimos a Dios, no tenemos necesidad de cubrirnos, porque no tenemos vergüenza. Cuando nos independizamos de Dios, cuando cortamos la relación con Él, entonces sí perdemos ahí
nuestro ropaje celestial. En otras palabras, chicos, la caída nos desnuda. Déjeme decirle brevemente cómo nos deja el pecado. El pecado nos deja mal parados. Hay por lo menos 4 versículos que yo encontré, pero hay muchos más a lo largo de toda la Escritura, en que la desnudez tiene que ver con el pecado. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 18, hay una sentencia, no lo busquen. Apocalipsis 3, 18 dice, y yo te aconsejo, le dice Dios a la iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y cómprate, se lo parafraseo, vestiduras para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Lo triste, lo trágico es que Dios se lo dice a una iglesia. Cubre la vergüenza de tu desnudez. Le está diciendo Dios entre líneas, la iglesia está en pecado, porque el pecado y la caída te hace ver la desnudez. Pero Lucas capítulo 8, verso 27, también encontré un pasaje donde dice que el endemoniado de Gadareno, que pululaba por los sepulcros, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de endemoniado? Dice que andaba sin ropa, endemoniado, desnudo, mostrando sus partes, haciendo obscenidades seguramente. Así te deja el pecado. Te expone de tal manera en el que perdés cualquier prejuicio. Ya no te importa nada, ya mostrás tus partes íntimas como nada, porque el pecado te cauteriza la conciencia. Qué mensajito para esta noche, ¿no? Pero hay otro texto, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, verso 22. Lo busque. Le voy a hacer una pregunta ahora, retórica, obviamente. ¿Cómo viene el hijo pródigo cuando viene arrepentido, cuando ya se despilfarró el dinero, cuando desobedeció al padre, cuando se fue de la casa? ¿Cómo vino el hijo pródigo? ¿Cómo? Desnudo, porque si no el padre no hubiera dicho, traigan el mejor vestido, traigan el anillo, hagamos fiesta. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje? ¿Cómo vino el hijo pródigo? Claro, porque cuando te vas de la casa del padre, cuando te vas de la casa de papá, cuando te vas de la comunión con Dios, el pecado te deja desnudo, desprovisto. Y por último, en Mateo capítulo 22, verso 28, dice que a Jesús lo desnudaron de sus ropas y murió en la cruz desnudo por vos y por mí. La Iglesia Católica y el romanticismo de la Edad Media lo describió a Jesús en una cruz, con una suerte de chiripá, tapando sus intimidades para que no hiera a la persona. El arte lo prefiguró así. Pero cuando moría un reo, según la historia romana, dice que morían plenamente desnudos. Y por algo había una profecía acerca de Jesús. Echaron suerte sobre mis ropas, sobre mis vestidos. ¿Cómo murió Jesús? Ahora usted dirá, pero ¿por qué Jesús murió desnudo si Él era inocente? Los desnudos estábamos nosotros, pero Él llevó nuestra desnudez para que nosotros fuéramos arropados. Ahora, el pecado hace esto, te desnuda, el pecado te expone, el pecado te avergüenza, el pecado te estigmatiza, el pecado te hace huir y el pecado te recluye. Fíjese cuando hay alguien que por un tiempo largo dejó de venir a la iglesia, los jóvenes o cualquiera. Al tiempo, si es que por la misericordia de Dios aparece nuevamente, ya aparece a la iglesia hasta con vergüenza. ¿Por qué? Y seguramente que viene con vergüenza porque a lo mejor le falló a Dios. A lo mejor ya no puede mirar a sus hermanos a la cara, a los ojos, con los ojos del alma, porque se siente quizá juzgado,
Se siente que falló, que hizo algo que estaba mal. Y nadie lo condena quizá, pero su propia conciencia y su propio juicio lo hace sentir que ya no es el mismo de antes. Eso hace el pecado. Te avergüenza, te estigmatiza, te hace recluirte. No me animo a ir a la iglesia porque le fallé a Dios. Caí en pecado, tuve relaciones, me emborraché, me drogué. Eso no anula ni invalida la gracia de Dios, pero la persona en sí es la que carga con ese estigma. ¿Me están siguiendo? Ahora, para cerrar, en mi cuarto punto, Jesús propició nuevamente nuestra ropa, nuestra cobertura ante el Padre. ¿De qué manera? Volviendo al paralelismo que existe entre este relato y el de Génesis, cuando Adán se vio desnudo, dice la Biblia que huyó. Dios lo estaba buscando en el huerto. Adán, Adán, y dice que Adán se escondió y Dios le dice, ¿dónde estabas? Y él le dijo, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Pero para no seguir exponiéndolo al hombre, dice Dios que se ocurre el primer derramamiento de sangre en la Biblia. Dios tiene que matar a 2 animales y de la piel de los animales hacerles vestidos a Adán y Eva. Porque como ellos se avergonzaban, agarraron hojas de higuera, tejieron delantales. Eso representa las obras con las que nosotros muchas veces queremos tapar nuestros pecados. Pero las hojas de higuera, cuando te las pones, son verdes, pero con el tiempo se secan. Así son también nuestras obras para justificarnos delante de Dios. Al principio parece ser que resplandecen mucho, pero con el tiempo se marchitan y se caen. Esta semana leí una frase de Spurgeon que me encantó. Decía, es más fácil cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de salvarnos por nuestras obras. Dios dijo, las hojas de higuera no sirven para tapar tu desnudez. Hay que derramar sangre. Hay que matar animales. Dios los viste con la piel de animales y ahora Adán y Eva caminan en el pecado, cubriendo su desnudez, pero con una sangre de por medio, con una víctima de por medio. En otras palabras, Adán necesitó pieles de animales. Este discípulo, para tapar su desnudez, necesitó una sábana. Nosotros, para tapar nuestra desnudez, necesitamos un cordero que muera en la cruz para arroparnos nuevamente ante el Padre. Volviendo al texto, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los que son de estudiar la Biblia y todo lo demás, exégetas, teólogos, dicen que este joven, que parece anónimo aquí, es el propio Marcos que escribe el Evangelio. Claro, él no dice, ese era yo, pero cuenta en primera persona su relato. ¿Por qué no lo cuentan los otros evangelios? Y porque los otros no prestaron atención. ¿Y quién podía poner la mirada en un joven que en esa noche, entre tanto tumulto, huía como Dios lo trajo al mundo? Así que él de su propia experiencia dice, yo era ese joven que huí. Yo era ese joven que estaba tapando mi vergüenza, mi desnudez y mi pecado con una sábana. Pero lo cuenta porque ahora Marcos, el autor de este evangelio, había conocido al crucificado. Él, cuando vio a Jesús desnudo en una cruz, entendió
que era necesario que Jesús muriera desnudo para que Él fuera cubierto. ¿Cuál es la moraleja de este mensaje? ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Que no huyas más por tu pecado, que vengas a la cruz, que no trates de tapar tus errores, tus desaciertos, tus fracasos, que no trates de tapar tu mentira, tus complejos, tus pecados favoritos con una sábana, que no huyas de Dios, porque Él es el único que te puede perdonar y es el único que te puede cubrir. Al menos hasta aquí yo ya terminé. Dios seguirá trabajando ahora en tu corazón.